¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos acercamos a esa época del año en que celebramos la Navidad. La Navidad de este año, del 2020, un poco diferente, por supuesto, a las que hemos venido celebrando desde hace tiempo, pero es una fecha en que Dios se ha acercado a nosotros, que recordamos que Dios se ha acercado a nosotros, que Dios se hizo como uno de nosotros y que aceptó vivir con nosotros. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, a partir del versículo 5, dice: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. La trascendencia de la llegada de Jesús a este mundo tuvo pocos testigos. Algunos pastores que fueron sorprendidos por lo que estaba ocurriendo allí en la oscuridad de la noche en el campo donde ellos estaban cuidando a sus ovejas. Algunos hombres sabios que estaban en búsqueda de la verdad y que siguieron la huella de una estrella misteriosa en el cielo. Estos hombres venían de tierras muy lejanas a buscar a este misterioso niño que estaba naciendo. Y por supuesto los otros testigos presenciales de este gran milagro fueron María y José, los padres de Jesús. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 6, que los pastores, después que vieron ese espectáculo en el cielo, fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Para la mayoría de los que estaban allí, todo lo que había ocurrido era bastante inentendible, los había sorprendido y los había dejado atónitos. Pero de todas esas personas, seguramente la que mejor entendía, aunque no todo de lo que estaba ocurriendo, era justamente María. Y es posible, es altamente probable, que fuera María la que le contara a Lucas todo lo que había ocurrido, pues Lucas contó con su testimonio en forma muy detallada de todas las cosas que habían ido ocurriendo en esa noche maravillosa. Hasta el siglo IV de nuestra era no se había instituido, por así decir, la celebración de la Navidad. Pero cuando el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano, entonces comenzó a celebrarse la fecha del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Por supuesto que esta fecha puede no haber sido exacta, pero lo tomamos como un punto de referencia dentro del cristianismo para, de alguna manera, una vez al año, recordar gratamente la venida de Jesús a este mundo, la venida de Dios que se hizo hombre entre nosotros. Desde entonces, hace ya 2000 años, la celebración de la Navidad ha ido cambiando según las diferentes circunstancias que nos ha tocado vivir y por supuesto también en los diferentes lugares del mundo donde se celebra esta fiesta. El día 28 de julio de 1914 estalló en Europa lo que se llamó la Gran Guerra, que es lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. En esa guerra participaron 70 millones de soldados y murieron 10 millones de personas, aparte
de la cantidad enorme de gente mutilada, inválida que quedó, y de la enorme pobreza que vino a los países que participaron en ella, sea que fueran vencedores o sean que hayan sido los vencidos. Por esa razón es que después de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1918, se produjo una gran emigración europea hacia diferentes países de Sudamérica, principalmente Brasil y Argentina, y también a Estados Unidos. Como decía alguien, la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Triste definición de lo que es la guerra, pero por supuesto es una definición más que verdadera, más que realista. La Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, comenzó creyendo que sería una escaramuza. Los soldados pensaban que eso duraría unos pocos días y el tema se resolvería, pero como dijimos, no ocurrió eso, sino por el contrario, fue una guerra atroz donde murieron 10 millones de personas. Así que, aunque la guerra había comenzado en julio de 1914, al llegar diciembre, contra todas las expectativas y esperanzas, se convirtió en una guerra encarnizada entre los bandos que estaban en disputa. Entre ellos, básicamente, la batalla más fuerte se estaba dando en esa época entre Francia y Alemania dentro del país de Bélgica. Y hay un relato de algo que ocurrió el 24 de diciembre de 1914 que hizo que fuera muy distinto al resto de la guerra. Lo voy a leer de un pequeño relato que aparece por allí. Dice: todo comenzó cuando en Yvres, Bélgica, los soldados alemanes decoraron su trinchera para después cantar villancicos como Noche de Paz. Al ver y escuchar lo anterior, los británicos, desde su trinchera, respondieron cantando la misma canción, pero en inglés. Después empezaron a intercambiar saludos y buenos deseos de Navidad desde lejos y decidieron reunirse en la tierra que disputaban. Y jugaron un partido de fútbol entre ellos que, según la historia, ganaron los alemanes por 3-2. Después de eso, y habiendo hecho un alto del fuego por esa noche, en vez de intercambiar disparos, intercambiaron cigarrillos, chocolates y whisky como regalos navideños. Al día siguiente, la tregua continuaba. Ese día, los cadáveres de los caídos recientes de cada bando fueron recuperados y enterrados en ceremonias. Los soldados de ambos frentes lloraron juntos todas las pérdidas. Incluso leyeron un fragmento del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Creo que seguramente fue una noche inolvidable. No he leído de sobrevivientes de esa batalla que se estaba librando cada uno de esos soldados, defendiendo su tierra, su lugar, por diferentes razones. Pero esa noche algo ocurrió, algo, yo creo, verdaderamente milagroso ocurrió para que esos soldados que eran enemigos pudieran por unas horas compartir
un saludo, hasta debo decir, de alguna manera amarse y dejar de lado toda diferencia que podría haber entre ellos. En otra ocasión, también cerca de la Navidad, y esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, alguien escribió desde un campo de concentración nazi una emotiva carta a su prometida. Dice la carta: Tegel, 1 de diciembre de 1943. Estoy persuadido de que nos espera una Navidad especialmente bella, precisamente porque en este momento queda excluida de por sí toda clase de preocupación de orden externa, y se pondrá más de relieve si realmente nos basta solo con lo esencial. Antes yo tenía verdadera pasión por hacer regalos, pero ahora que no tenemos nada que regalarnos, no podrá menos de resplandecer con más fulgor el regalo que el propio Dios nos ha hecho en el nacimiento de Cristo. Cuanto más vacías estén nuestras manos, mejor podremos entender las últimas palabras que Martín Lutero pronunció antes de morir. Somos todos unos mendigos. Esa es la realidad. Cuanto más escasa sea nuestra capacidad de acogida, con más claridad podremos comprender que la auténtica morada de Cristo en la tierra tendrá que ser nuestro corazón. Por eso debemos acercarnos a esta Navidad sin ningún tipo de desaliento, sino más bien con absoluta confianza. Y si en estos días nos uniera la bondad y la generosidad de Dios, ese sería el mejor regalo navideño que nos podríamos hacer el uno al otro. Quien escribió esta hermosa y emocionante carta se llamaba Dietrich Bonhoeffer, conocido seguramente para algunos que han leído algunos de sus libros, pastor luterano y uno de los pocos que se animaron a oponerse al nazismo, y que un par de años después, del año 43, en el año 45, abril de 1945, resulta ser acusado y ahorcado por habérsele imputado haber tenido algún tipo de complicidad con el atentado que se hizo contra Hitler, que algunos de los militares que estaban con él, que estaban viendo la magnitud del terror que había estado ocurriendo en toda Europa, quisieron hacer. Y acusaron a Dietrich Bonhoeffer por sus contactos con algunos de esos militares de ser participantes, y Dietrich Bonhoeffer murió ahorcado en el campo de concentración. Al leer esta carta, que ha sido publicada hace pocos años, al morir su prometida, María von Wedemeyer, me sentí muy humillado por lo poco que había entendido el sentido de la Navidad. Me gusta la Nochebuena y me gusta la Navidad. Me gusta poder hacer regalos a mis nietos, como antes lo hice a mis hijos en la medida de mis posibilidades. Este año, posiblemente en algunos hogares, no haya la misma abundancia, ni la misma generosidad, por así decirlo, tanto en la mesa como en los regalos que podamos hacer. Pero nos reuniremos para recordar el milagro de Jesús, que es el único motivo verdadero de celebración de la Navidad. Por supuesto,
gracias al Señor, no estaremos en situaciones tan fuertes como las que relaté. Pero seguramente, con todo lo que estamos viviendo en este tiempo, algunas quejas se querrán filtrar en nuestro ánimo por las circunstancias particulares que cada uno de nosotros, como familias, como individuos y aún como nación, estamos atravesando. Seguramente lamentaremos algunas ausencias imprevistas, algunos que pensábamos tenerlos y ya no están, han partido, y también seguramente veremos el consuelo incomparable, difícil de explicar para quien no se haya acercado y haya conocido verdaderamente a Dios, que puede llegar a quienes hoy están en estos días, en este tiempo, hayan sufrido esas pérdidas. Creo que la Navidad nos brinda una periódica oportunidad de acercarnos de alguna manera a Dios, seamos creyentes o seamos incrédulos. A los primeros, a los creyentes, esta Navidad y cada Navidad nos sirve para preguntarnos cómo estamos con nuestra fe, cuáles son nuestras expectativas, nuestras esperanzas, pero también cuál es nuestro compromiso con el Señor. Los episodios que compartimos, dos de los muchos que hay muchos más que seguramente ustedes conocen, están en la historia, de la humanidad. Hay otros episodios también tan fuertes como los que les leí hoy. Pero todos estos episodios que compartimos parecen ponernos una vara muy alta para la práctica de nuestra fe. Y yo me hice un par de preguntas que quisiera también transmitirles a ustedes para poder entender como cristianos, como aquellos que hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, podríamos hacernos. La primera es, ¿podemos en este tiempo salir de nuestras trincheras para confraternizar aún con aquellos que las circunstancias han convertido aparentemente en nuestros enemigos? ¿O seguiremos defendiendo nuestros lugares con uñas y dientes? Qué tremendo es. Yo me imagino ese cuadro de los soldados allí en ese tiempo que hicieron, esa tregua que hicieron en Navidad, salir de sus trincheras. En ese entonces las guerras no se combatían por computadoras ni por drones, se combatían casi cara a cara, uno frente al otro. Salir de sus trincheras para salir a saludar y abrazar a sus enemigos. Parece mentira. Y hoy quizás nosotros, sin tener enemigos tan acérrimos, tan justificados, no nos animamos a salir a hacer lo mismo. La segunda pregunta que me hago es, ¿nos animaremos a jugar y llorar juntos por nuestras pérdidas? Animándonos unos a otros a creer que el Señor es nuestro pastor y nada nos salvará. Este es un tiempo, por supuesto, de alegría para la mayoría de nosotros, pero también hay otros que en este tiempo necesitan consuelo. Y creo que nos corresponde, de alguna manera, en lo que esté en nuestras posibilidades, poder ser de consuelo a otros y animarnos a creer juntos que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. A los incrédulos la Navidad les brinda una oportunidad más de decidir qué van a hacer con Jesús. Si Jesús es una fábula bien promocionada, o realmente la Navidad es el acontecimiento más extraordinario
que jamás haya ocurrido en este mundo. El descenso del Creador de todo lo que existe para ponerse en el lugar de su mejor creación. Quienes optan por la incredulidad deberán también encontrar respuestas fundamentadas, no solo al origen de todo lo creado, que no puede haber surgido de la nada, sino también deberán encontrar una respuesta a qué es lo que ha motivado a través de más de 2000 años a los seguidores de ese Jesús a mantener su fe en todas circunstancias, aun a costa de sus propias vidas y en circunstancias tan duras como la que leímos de Dietrich Bonhoeffer. El cristianismo ha demostrado en todos estos años, en todos estos siglos, diría, que a pesar de las persecuciones y los martirios, su vigencia es permanente. Está más fresco y lozano que nunca. Se ha convertido en la verdadera esperanza para todos aquellos que anhelan un mundo mejor. Como dijimos, Navidad todavía puede generar. Digo todavía porque algunos ya van diciendo que Navidad simplemente es una fiesta familiar. No es cierto. Navidad tiene un clima especial si logramos descubrirlo, que nos ayuda a acercarnos a Dios, sea cual sea nuestra situación. No lo desaprovechemos. El Dios que quiere estar con nosotros, quiere entrar en nuestras vidas y hacernos su habitación. Te animo a que abras tu corazón en este tiempo. Si eres creyente, por supuesto, hay muchas cosas que ya conoces. Y si estás viendo y estás preguntándote quién es este Jesús, yo te invito con más razón para que sencillamente tengas la posibilidad de hablar con Él en una simple oración, en una simple charla, y le pidas que Él se dé a conocer, que puedas entender realmente qué es lo que quiere de tu vida. La decisión de preparar un lugar para Jesús es como siempre nuestra. Será nuestra gran decisión. Que puedas aprovechar estos días que tenemos por delante para que realmente puedas tener tu corazón sensible para saber qué es lo que Dios quiere decirte. Que tengas una muy, pero muy feliz Navidad.